A nuestra colaboración con la Limet, está aquí Adrián Ramírez. Hola Adrián, buenos días. En este día que vamos a hablar sobre la tortura, la presión y la salud, sobre el caso de Jesús Primitivo Maldonado Topete. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están en estos días futboleros en los que quisiéramos no hablar de fútbol, quisiéramos estar un poco ajenos a todo eso, pero sin embargo es tanto y tan seguido y tan agraviante lo que sucede en torno a eso que, bueno, no queda más que mencionar y deplorar la actitud de la FIFA que hace de esta cuestión un negocio, un espectáculo privado que tiene grandes intereses y que lo que menos le interesa es promover el deporte o la salud o que la gente masifique la, esta justa deportiva, más bien todo es negocio. No podemos dejar de señalar que la sede de la FIFA se encuentra en Nueva York y precisamente en la Torre Trump, y que Trump recibió aquel premio que no existe, pero lo tiene, y que mientras Trump está aquí segregando a los pueblos y poniéndole trabas para el ingreso incluso a la selección de Irán o a ese árbitro del Sudán y todas las tropelías que está haciendo. Pero bueno, esa es parte de este contexto terrible en el que hoy nos debatimos y que no es lo más grave. Lo más grave es que siguen bombardeando Líbano, siguen ejecutando personas, siguen desalojando gente en la franja de Gaza y en Cisjordania. Y lo peor todavía es que la maquinaria de tortura, de capacitación, de promoción, sigue intacta ahí con ese ente de la CIA y del Mossad que en este periodo que estamos ya preparándonos para conmemorar el día 26 de junio, Día Internacional en favor de los sobrevivientes de la tortura. Uno de los temas principales que hoy queremos señalar en esta jornada es precisamente la participación del Mossad, la participación de la CIA y de las agencias de inteligencia de los países que promueven la tortura como método de investigación, la tortura como método de castigo, la tortura como un elemento de horror que prevalece y sigue ahí. Ya vimos los compañeros de la flotilla Sumut que han vivido ya actos de tortura sin tener ningún delito que hayan cometido. Los más de 10.000 palestinos que se encuentran en esa llamada detención arbitraria, esa detención administrativa, que es lo que aquí en México se impuso en la figura del arraigo con esta secuela del viejo régimen que hoy seguimos padeciendo y que lamentablemente, aunque no es política de Estado, las secuelas del viejo régimen continúan porque la tortura se manifiesta con ambientes torturantes en las prisiones, actitudes negligentes de ministerios públicos y jueces que toleran, aquiescen o facilitan la tortura. Dentro de todo esto terrible, horrible, espantoso, tenemos una muy buena noticia. Y la noticia es que Jesús Primitivo Maldonado Topete ha sido liberado hace 3 días, fue liberado ya, y eso nos da gusto. Jesús Primitivo, este enfermo terminal que se encuentra en Miahuatlán, Oaxaca, pero lo, lo triste de esta historia es que la semana pasada sufrió un atentado en el penal de Miahuatlán, donde mientras él estaba bañando se facilitó de que sujetos entraran y con puntas lo agredieran y fue llevado, trasladado de urgencia y hoy todavía no sale de peligro. La situación es grave porque por ahí al parecer hay algo que se llama abdomen agudo que se está todavía determinando porque ante la baja de plaquetas, ante el estado deteriorado de su salud y la anemia que presenta derivado de la enfermedad de la cirrosis hepática, pues tiene hoy con fiebres altas y todavía falta una valoración por parte del hospital. El hospital le da una atención adecuada, afortunadamente ya le retiraron las esposas, pero también le retiraron todos los apoyos. Jesús Primitivo se encuentra ahí con su mamá
y ya el centro penitenciario le da su boleta de libertad, lo escarcela y se le olvida al órgano y al centro darle el apoyo que como parte de la reinserción social se le tiene que dar a una víctima, es decir, un apoyo económico para que uno se logre concluir la atención médica, tiene que vigilar el centro, su estado de salud, porque los hechos ocurrieron dentro del centro penitenciario y no puede decir ahora ya te estás libre, ahora tú resuélvelo como puedas. Y eso es algo que tiene que tomar la atención. Ya lo vimos que ha pasado con personas que han fallecido y que fueron llevadas a lugares muy lejanos a su domicilio, no lo están regresando, como es el caso de Carlos Adrián Ríos, que habíamos ya mencionado. Son cosas que tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque estamos hoy en un momento en que el modelo humanista debe prevalecer en todos los ámbitos y peor aún cuando sobre la base de las violaciones graves a derechos humanos, la fabricación de culpables, toda la gran cantidad de traslados que él sufrió y que hoy se tenga debatiendo otra vez entre la vida y la muerte porque no hay la atención suficiente. La familia está consiguiendo un urólogo porque lamentablemente el IMSS Bienestar allá en Miahuatlán, Oaxaca, que le ha dado una muy buena atención y agradecemos eso, pues no ha tenido la posibilidad de llevarle a un especialista. Así es que le pedimos aquí a las autoridades del IMSS que vean las gestiones, a ver si es posible que lo trasladen a la Ciudad de México, a un hospital de tercer nivel para que pueda ser atendido, ya que no puede ser que salga libre y ahora tenga que debatirse entre la vida y la muerte y la familia tenga que hacer nuevamente gastos que no están previstos. Afortunadamente le están dando la atención gratuita, los medicamentos gratuitos, pero en este caso la atención que le están dando para buscar al urólogo, ya eso tiene que ver la familia. Así es que darle el Aníbal en este Día Internacional que nos acercamos contra la tortura. Tenemos que hacer este llamado. Recordemos de que ya Contralínea ha estado muy atento a darle seguimiento y hoy deberíamos estar todos felices celebrando pues que finalmente obtiene la libertad Jesús Primitivo, pero que en estas condiciones pues es poco lo que se puede agradecer, darle el Aníbal. Sí, Adrián, y sobre todo también es un trabajo bastante loable el que haces al dar luz sobre este tipo de casos, darle seguimiento también a lo que sucede, pero también el otro tema es no dejarlo solamente como el hecho de obtiene la libertad y la justicia queda hasta ahí, ¿no? O sea, la justicia en cuanto a lo que implica ese proceso judicial también para él, ¿no? Sino darle seguimiento todavía a lo que viene después, porque entonces ahí queda como cortada la parte de la experiencia carcelaria, ¿no? Se supone que es una reinserción social lo que se busca, ¿no? Y parte de esa reinserción social se pierde en todo el proceso, como lo has venido narrando desde hace bastantes meses con el caso de Jesús Primitivo. Y es importante, sobre todo, que las autoridades en este caso, pues cumplan con esa parte de darle y otorgarle esta parte de la salud, que bueno, en el caso de Jesús Primitivo, pues le permitiría precisamente reinsertarse socialmente e integrarse a distintas actividades también. Bueno, eso es algo que nosotros estamos hoy llamando la atención. Queremos que se modifiquen cosas. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos hacer de la reinserción social un eje central con la prevención del delito, que nos permita evitar que las personas se conviertan en carne de presidio, que permitan a la familia tener una condición digna, porque al privarle de la libertad a una persona se le privan de medios de vida, porque en su mayoría son personas que están eh, pues como jefes de familia. Entonces, eso es algo que tenemos que ver. Ahí podemos ver la imagen de Jesús Primitivo cuando fue detenido. Ahora Jesús ahí, pues gozando de la presencia de su madre y la atención médica del personal del hospital que ha estado muy atento, pero que institucionalmente tenemos que buscar hacer más sobre
estas cuestiones. Entonces, esta es la presentación del caso de él y queremos señalar también que igual que él ahora está aquí, pues ya libre y con la posibilidad de, de que haya una atención más adecuada para su salud. También tenemos el otro caso que hemos estado señalando, el de José Manuel López Rosas. Y el caso de José Manuel López Rosas, que ya hemos estado mencionando, es este caso en el que él está en una situación preocupante porque puede perder la vista del ojo izquierdo, que es el único ojo que tiene, porque en el ojo derecho un glaucoma absoluto ya le produjo ceguera. Recordemos que por la tortura tuvo ruptura de las membranas del tímpano y ya perdió la audición de uno de los oídos y probablemente pueda perder la otra, y que desde el 2018 se había solicitado que se le diera un aparato auditivo. Sin embargo, hicimos las gestiones y entonces tanto las autoridades penitenciarias, bueno, más bien del órgano administrativo de Organización Social Federal, primero empieza a negarnos a nosotros el papel como defensores de derechos humanos para promover en favor de él una acción. A pesar de que en el documento que nosotros presentamos a la autoridad viene que es Alerta Temprana Red, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos y los familiares, y que al final viene el nombre de la familiar y viene su teléfono para que se comuniquen. Simplemente dicen que como no tenemos la titularidad o no tenemos un reconocimiento de que nosotros hayamos eh, hecho la gestión para que tengamos la titularidad para presentar la queja, ellos están negando el papel. Pero en el mismo texto, en el mismo documento, nosotros les hacemos ver que primero es una violación grave de derechos humanos y cualquier persona la podemos promover. Y normalmente todas las quejas que presentamos cuando el visitador al momento de la admisibilidad nos dice que si tenemos contacto con el familiar, que si podemos brindarle un contacto con él, y se le da de oficio la apertura de la investigación. Sin embargo, en este caso, la Dirección de Quejas de la CNDH simplemente turna la comunicación al órgano desconcentrado y este nos contesta que no hay titularidad y ellos deciden no abrir la queja. Ya estamos haciendo contacto con la propia CNDH para que rectifiquen esta situación, esperamos se corrija y pueda de inmediato brindársele la atención médica a José Manuel López Rosas, que entre otras afectaciones, además de el grave deterioro de su salud psíquica, que lo tiene en un estado bastante lamentable por la necesidad de los medicamentos que tiene que tomar para controlar su situación emocional. Además tiene el problema de auditivo y el problema de la vista, que si no se atiende temprano puede perderla. Ese es el llamado que hacemos a las autoridades, ese es el planteamiento que queremos hacer. Y en tercer lugar, en el tercer punto, en este bloque que estamos hablando, en esta campaña en favor de los sobrevivientes de la tortura, queremos pedirle a la Fiscalía General de la República y a la coordinación de las fiscalías, porque se creó un protocolo para la investigación de la tortura de todas las procuradurías. Y ese protocolo para la investigación de los casos de tortura inicia como elemento fundamental que debe haber un protocolo de Estambul. Y ahí es donde tenemos el primer elemento que retrasa una investigación eficaz para la tortura, por varias razones. El primero es que no se necesita hacer un protocolo de Estambul para determinar que una persona ha sido víctima de tortura o que hay indicios para establecer que se ha cometido el delito de tortura. Ahí están incluso los dictámenes periciales que si bien están muy limitados, pero dan cuenta de lesiones y que las personas muchas veces el informe policial homologado o parte informativo de puesta a disposición dice que la persona colaboró de manera voluntaria y dio información en donde él se autoinculpa o inculpa a otros. Y por otro lado tiene lesiones. Es decir, si la persona es presentada y aparentemente está declarando
que lo hace de manera voluntaria y los agentes apresores dicen que no hubo necesidad de ejercer la violencia, entonces, ¿por qué hay lesiones? ¿Y por qué los peritos que deben de registrar la integridad física y psicológica de las personas no anotan un análisis adecuado de decir, oiga, usted tiene esta lesión, ¿cómo se la produjo? ¿Cuál fue el mecanismo? ¿Quién se la produjo? No, simplemente registran las lesiones y luego dicen que son lesiones que ponen o no en peligro la vida, que tardan en sanar más de 15 días o menos de 15 días y que pues, si no dejan cicatriz visible en cara, se registran como lesiones no graves y por lo tanto por ahí van soslayando la tortura. Cuando en realidad la integridad física y psicológica de una persona no está nada más en ver la integridad de la piel. Hay que ver cómo está la persona, cómo se mueve, cómo actúa y eso hay que tomarlo muy en cuenta para poder determinar. Sin embargo, la autoridad no lo hace. Y volviendo a este punto que hablamos nosotros de lo que es el protocolo homologado de las fiscalías para investigar la tortura, sí inicia el protocolo diciendo que ante un alegato de tortura lo que se tiene que hacer primero es un dictamen, protocolo de Estambul, hay que hacerle señalar a la autoridad que debido a la falta de peritos, debido a la falta de recursos de los familiares y las víctimas, pasa de 1 a 2 años para que se le pueda realizar el protocolo de Estambul. Y luego, si el protocolo de Estambul es positivo a la tortura, todavía la fiscalía tiene la mala actuación de pedir un análisis técnico del dictamen pericial y con ese análisis técnico del dictamen pericial, que le llaman metaperitaje, descalifica la tortura y entonces ya no investiga nada, simplemente dice el protocolo salió negativo, el dictamen o salió positivo, pero la opinión técnica que le pide a la fiscalía salió que no cumple con los requisitos, por lo tanto no hay tortura y se va al no ejercicio. Eso tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque se le hace un daño irreparable a la investigación, porque la investigación debe ser inmediata, exhaustiva, y hay muchos más elementos que investigar que realizar un protocolo de Estambul. Se tiene que ver las cadenas de mando, se tiene que revisar precisamente si hay estas lesiones que está presentando un perito, pues tiene que verse la integridad física de la persona y tiene que registrarse en video y en fotografía todas las lesiones y antes de otra cosa, una vez que es examinada la persona, se le tiene que dar la copia de la certificación médica para que quien es examinado pueda en su momento pedirle al Ministerio Público que cite al médico para que aclare por qué está diciendo estas lesiones y no registra esas otras, o si está omitiendo cosas que deben ser señaladas y aclaradas en el momento y no hasta la necesidad de realizar un protocolo de Estambul. Creo que vale la pena insistirles en el deseo que tenemos nosotros de reunirnos con el equipo de Ernestina Godoy, con Raúl Jiménez, para que estos temas podamos irlos atendiendo y con ello fortalecer la investigación de la tortura y sobre todo hacer que nuestras fiscalías tengan mayor solidez y que el combate contra la tortura se haga más fuerte, más intenso y que entendamos que estamos en una actitud propositiva. Y sobre estos puntos también decirles que es común que los ministerios públicos, al momento de presentar conclusiones para sentenciar a una persona, incurren en un acto que es un acto de simulación que se considera fraude judicial porque a sabiendas de que hay recomendaciones por tortura, que hay juicios donde se anularon declaraciones porque fueron coaccionadas por tortura, que hay protocolos de Estambul positivos, aún así los ministerios públicos en sus conclusiones de culpabilidad señalan que las declaraciones autoinculpatorias o culpatorias de otros
se toman en cuenta porque fueron realizadas de manera libre, espontánea, con personas mayores de edad y que no parece haber ningún mecanismo de coacción, cuando en realidad eso es falso. Bueno, pues este es nuestro momento importante en las secuelas del viejo régimen y bueno, pues a seguir denunciando que esta arrogancia, esta prepotencia de, de la utilización de las emociones y de la acción colectiva que significa una justa deportiva, como sería un mundial de fútbol, tenga altas implicaciones políticas y que lamentablemente sea más el poder económico de ese ente anglosionista que permite que se abuse en este acto deportivo, también para ir seguir imponiendo sanciones en contra de los pueblos y sobre todo que se declaren apolíticos y entonces no se sancione Estados Unidos por los actos que impiden que esta justa deportiva se desarrolle en igualdad de condiciones. Un abrazo fuerte, Darrell, Aníbal, amigos que están allá en los controles técnicos y a toda la gente que nos sigue en Contralínea y nos vemos en Secuelas del Viejo Régimen. Muchas gracias, Adrián, como siempre. Y pues sí, nos vemos el próximo viernes en Secuelas del Viejo Régimen. Gracias por tu participación.